Llevas años trabajando, ahorrando lo que puedes, contribuyendo cada mes a tu pensión o plan de jubilación. Y aún así, cuando miras el saldo, sientes que nunca es suficiente, que el retiro sigue siendo ese horizonte que se aleja cada vez que te acercas. Hoy te voy a mostrar que probablemente estás mucho más cerca de la libertad financiera de lo que crees, y que existe un número exacto, calculable en 20 minutos, que una vez que lo cruzas, cambia las reglas del juego para siempre. Soy Valeria, tu compañera de viaje en las finanzas personales, y si esto resuena contigo, suscríbete, porque aquí hablamos de dinero como lo que es, una herramienta, no un misterio. Imagina dos personas, misma ciudad, mismo barrio, edificios con vistas similares. En el primero vive Marcos, 42 años, trabaja como responsable de operaciones en una empresa mediana. Gana 84.000 euros al año, unos 7.000 euros al mes netos. Tiene un apartamento con alquiler de 2.200 euros. Un coche de gama media con cuotas de 580 euros mensuales. Sale a cenar 2 o 3 veces por semana. Sus suscripciones de streaming, gimnasio y aplicaciones suman 290 euros al mes. Su cuenta de ahorro tiene 4.300 euros, lo mismo que tenía hace 18 meses. Su plan de pensiones o fondo de inversión para el retiro acumula 29.000 euros después de 12 años cotizando. Marcos no está en crisis, pero si pierde su trabajo hoy, en 60 días empieza a tener problemas reales. En el edificio de enfrente vive Elena, 39 años. Trabaja como técnica de proyectos en una consultora. Gana 48.000 euros al año. Alquila un piso más pequeño por 1.300 euros. Conduce un coche de segunda mano que compró al contado hace 3 años. Su fondo para el retiro tiene 192.000 euros. Marcos gana casi el doble que Elena. Pero si mañana ambos se sientan a calcular cuándo pueden dejar de trabajar por obligación, Elena tiene una respuesta concreta. Marcos no. La diferencia no está en el sueldo, está en algo que Elena conoce, y Marcos nunca le ha dedicado 30 minutos de su vida. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué el número más importante de tu vida financiera no es tu salario, ni tu hipoteca, ni siquiera tu pensión estimada. La mayoría de personas con 30, 40 o 50 años visualiza el ahorro para el retiro como una línea recta. Depositas cada mes, el saldo sube un poco, año tras año, y en algún punto lejano, con suerte, llegas a suficiente. Es una visión de corredora de fondo, kilómetro a kilómetro, sin saber bien cuánto queda. Pero el interés compuesto no funciona como una línea recta. Funciona como una curva, que primero parece plana y luego se dispara hacia arriba, con una aceleración que resulta difícil de creer hasta que lo ves con números reales. Toma 10.000 euros invertidos a los 25 años en un fondo indexado diversificado, con un rendimiento histórico promedio del 8% anual, que es una referencia conservadora y razonable para carteras globales a largo plazo. A los 35 años, esos 10.000 euros se han convertido en 21.600. Creciste 11.600 euros en 10 años. A los 45 años, tienes 46.600. La segunda década produjo 25.000 euros, más del doble que la primera. A los 55 años, tienes 100.600. La tercera década produjo 54.000 euros. A los 65 años, tienes 217.200. La última década produjo 116.600 euros. Mismo dinero, mismo rendimiento. Pero la última década produce 10 veces más que la primera. Esto no es magia ni un truco de marketing financiero. Es la naturaleza matemática del crecimiento exponencial.
Los rendimientos generan sus propios rendimientos, que generan sus propios rendimientos. Y la base sobre la que se calculan esos rendimientos se hace cada vez más grande. El problema es que la mayoría de personas abandona la carrera, cambia de estrategia, o no empieza con suficiente consistencia, justo antes de llegar a la parte donde la curva empieza a dispararse. Y aquí viene lo importante, la idea que cambia cómo piensas sobre todo esto. Existe un punto concreto, un balance específico en tu portafolio de inversión, donde el dinero que ya tienes acumulado es tan poderoso que puede llegar por sí solo a tu meta de jubilación, sin que tú tengas que añadir ni un euro más. Tus contribuciones futuras se vuelven matemáticamente innecesarias para alcanzar el objetivo. El interés compuesto ya hace todo el trabajo pesado. Ese punto tiene un nombre dentro de las comunidades de independencia financiera. Se llama el número coast, o número de crucero, pero me gusta llamarlo por lo que realmente es, la línea de llegada de las contribuciones obligatorias. Y ahora te voy a mostrar exactamente cómo calcularlo, porque una vez que lo veas, no vas a poder ver el ahorro de la misma manera. Empecemos por la mecánica fundamental, porque sin entender esto, el número coast no tiene sentido. Cuando tienes 20.000 euros invertidos al 8%, tu portafolio genera 1.600 euros este año. Probablemente tú estás contribuyendo más que eso cada año, lo que significa que tu esfuerzo humano, tu trabajo, importa más que el trabajo de tu dinero. Tú eres el motor principal. Cuando tienes 200.000 euros invertidos al 8%, tu portafolio genera 16.000 euros este año. Ahora tu dinero trabaja tanto como muchas personas ahorran en todo un año. El equilibrio de poder empieza a cambiar. Cuando tienes 500.000 euros invertidos al 8%, tu portafolio genera 40.000 euros al año en rendimientos promedio. Tu dinero trabaja más que la mayoría de personas. Tus contribuciones siguen siendo útiles, pero son cada vez un porcentaje menor del crecimiento total. Y en algún punto entre esas cifras, proyectado hacia tu fecha de jubilación, hay un balance donde el dinero acumulado ya alcanza tu meta por sí solo. Ese es tu número coast. La fórmula es directa. Tomas tu objetivo de portafolio en la jubilación, lo divides por el multiplicador de crecimiento correspondiente a tus años restantes y obtienes el balance que necesitas tener hoy para que el trabajo ya esté hecho. ¿Cómo calculas el multiplicador? Al 8% de rendimiento anual, el dinero se duplica aproximadamente cada 9 años. Así que cuentas cuántas veces se va a duplicar tu dinero entre hoy y tu jubilación. 30 años hasta el retiro son aproximadamente 3 1/3 periodos de duplicación. Tu dinero se multiplica por 10. Si necesitas 1,5 millones en la jubilación, divides entre 10. Tu número coast es 150.000 euros. 20 años hasta el retiro son aproximadamente 2 1/4 periodos de duplicación. Tu dinero se multiplica por 5. Para esa misma meta de 1,5 millones, tu número coast es 300.000 euros. 15 años hasta el retiro son 1 2/3 periodos de duplicación. Tu dinero se multiplica por 3,5. Para 1.200.000, necesitas aproximadamente 343.000 euros hoy. Fíjate en algo importante. Cuanto antes alcanzas tu número, más poderoso se vuelve. Alguien que llega a su número coast a los 35 tiene 30 años de interés compuesto por delante. Alguien que llega a los 50 tiene 15. Ambos pueden dejar de contribuir y llegar a su meta, pero desde 35 años desbloqueó una libertad vastamente mayor. Ahora ya entiendes por qué Elena, con 48.000 euros de sueldo, está financieramente más tranquila que Marcos con 84.000. Pero espera, todavía no hemos llegado a la parte más interesante. Sigue conmigo. Para calcular tu número coast personal, necesitas 3 datos: tu edad actual,
la edad a la que quieres jubilarte y cuánto necesitas en ese momento. Empecemos por la meta final, porque aquí mucha gente comete el primer error. ¿Cuánto necesitas en la jubilación? La respuesta depende de cuánto quieras gastar cada año. Una referencia que usan los planificadores financieros en todo el mundo, tanto en Europa como en América Latina, es la regla del 4%. Dice que puedes retirar el 4% de tu portafolio cada año sin agotarlo durante 30 años de jubilación, lo que significa que para calcular tu portafolio objetivo, tomas tu gasto anual esperado en la jubilación y lo multiplicas por 25. Si estimas que gastarás 36.000 euros al año en el retiro, que son 3.000 euros al mes, necesitas 900.000 euros acumulados. Si estimas 50.000 euros al año, necesitas 1.250.000. Si estimas 72.000 al año, que son 6.000 al mes, necesitas 1.800.000. ¿Y cómo estimas ese gasto? Una referencia habitual es el 70 u 80% de tus ingresos actuales, pero varía bastante según la persona. Alguien con la hipoteca pagada y los hijos independientes gasta mucho menos que cuando estaba en plena etapa laboral. Alguien que quiere viajar mucho en la primera etapa del retiro puede gastar igual o más que ahora. Sé realista, no optimista. El margen de error en estas proyecciones se paga con décadas de trabajo adicional. Una vez tienes tu meta, el siguiente paso es determinar cuántos años te quedan hasta la jubilación. Y entonces aplicas el multiplicador de crecimiento que vimos antes para calcular exactamente cuánto necesitas tener hoy. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo concreto para que lo tengas completamente claro. Andrés tiene 40 años. Vive en Ciudad de México. Aunque esto funciona igual si estás en Madrid, en Buenos Aires o en Bogotá. Los principios matemáticos son universales. Andrés quiere jubilarse a los 62. Le quedan 22 años. Estima que querrá gastar unos 45.000 euros, o su equivalente en moneda local, al año durante el retiro. Usando la regla del 4%, necesita 1.125.000 acumulados en el momento del retiro. Con 22 años de crecimiento al 8%, su dinero se multiplica aproximadamente por 5,5. Dividan 1.125.000 entre 5,5. El número COST de Andrés es aproximadamente 204.000. El momento en que su portafolio cruce 204.000, Andrés puede dejar de contribuir completamente. Puede redirigir ese dinero mensual hacia cualquier otro objetivo. Puede cambiar a un trabajo con menor sueldo pero más significado. Puede tomar un año sabático. Las matemáticas ya garantizan su jubilación. Andrés tiene hoy 117.000 acumulados. Le falta recorrer 87.000 más para cruzar la línea. Con su ritmo actual de contribuciones, llegará a esa cifra en aproximadamente 4 años y medio. Eso no es el fin de una carrera de 40 años. Es el final de una carrera de unos pocos años más hasta una meta específica y calculable. ¿Ves la diferencia psicológica? No es ahorrar hasta que te mueras, es correr hasta una línea que ya puedes ver. Sigue viendo porque ahora viene la parte que más confunde a la gente y donde más errores se cometen. Lo primero que hay que aclarar es algo que suena paradójico. Saber que puedes parar de contribuir no significa que debas hacerlo. La mayoría de personas que calculan su número COST y lo cruzan no paran de invertir. Siguen contribuyendo, aunque sea menos. Y eso produce uno de estos 3 resultados, todos excelentes. Se jubilan antes de lo planeado, se jubilan con significativamente más de lo que necesitaban, o trabajan de manera diferente, porque ya no necesitan optimizar cada decisión para maximizar ingresos. El verdadero valor de conocer tu número COST no es necesariamente para dejar de invertir, es para saber que has salido de la zona de peligro. Ya no dependes de que todo salga perfectamente durante las próximas 3 décadas. Ya tienes margen, ya tienes opciones. La ansiedad financiera no viene de tener poco dinero,
Viene de la incertidumbre, de no saber si vas bien, de no tener forma de medir el progreso. El número Proust elimina esa incertidumbre de raíz. O tienes suficiente para que el interés compuesto te lleve hasta la meta, o no. La respuesta es binaria, y una vez que la tienes, la ansiedad se transforma en claridad. Esto me lleva al caso de Sofía. Sofía vivió sus 30 y tantos trabajando mucho, gastando con cabeza y contribuyendo de forma consistente a su fondo de inversión en fondos indexados de bajo coste. A los 36 años tenía acumulados 270.000 euros. Ese año, por primera vez, se sentó a calcular su número Coast. Quería jubilarse a los 62 con 1.400.000 acumulados. Con sus 26 años de crecimiento por delante, su número Coast era aproximadamente 185.000. Sofía ya lo había cruzado. Llevaba meses del otro lado de la línea sin saberlo. No dejó de invertir, pero redujo drásticamente la intensidad. Pasó de ahorrar e invertir el 22% de sus ingresos al 7%. Ese 15% que liberó empezó a ir a otras cosas. Tomó un período sabático de 3 meses que llevaba años posponiendo. Ayudó a sus padres con una reforma en casa. Empezó un proyecto creativo que le llevaba tiempo y que no generaba dinero, pero le daba una satisfacción que no había sentido en años. A los 44 años, 8 años después de cruzar su número Coast, el portafolio de Sofía había crecido hasta los 560.000 euros, incluso con sus contribuciones reducidas. El interés compuesto trabajaba solo. Estaba en camino de llegar a 2.100.000 en la jubilación, bastante más de su objetivo original. Sus compañeros de trabajo que seguían ahorrando al máximo tenían más dinero en papel, pero también tenían más estrés, menos flexibilidad y ninguna respuesta clara a la pregunta de cuándo iban a poder respirar. Sofía ya sabía que la línea de llegada estaba detrás de ella. No estaba corriendo hacia una meta invisible. Estaba caminando con calma hacia un destino que ya tenía garantizado. Ahora, antes de que vayas a calcular el tuyo, hay 4 errores que debes evitar. Son los que convierten este marco en algo que falla en la práctica. El primer error es usar suposiciones de rentabilidad demasiado optimistas. El 8% es una referencia conservadora y razonablemente bien documentada para carteras globales diversificadas en el largo plazo, pero es un promedio histórico, no una garantía. Usar 10 o 12% en tus cálculos hace que el número Coast parezca más alcanzable de lo que es. El problema es que, si el mercado entrega menos de lo esperado, llegas a la jubilación corto de dinero. Ser conservador en las suposiciones tiene un coste. Tu número Coast sube un poco. Tienes que llegar a una cifra ligeramente más alta. Pero también tienes una certeza mucho mayor de que el plan va a funcionar. Si usas 7% en lugar de 8%, tu número Coast es un poco más alto, pero también es mucho más probable que lo cumplas. El segundo error es ignorar la inflación. Cuando decimos que necesitas 1.200.000 en la jubilación, necesitamos que ese 1.200.000 tenga el poder adquisitivo de 1.200.000 de hoy, no de dentro de 30 años. La inflación erosiona el valor del dinero con el tiempo. Si el mercado te da un 10% nominal, pero la inflación es un 3%, tu rentabilidad real es un 7%. Cuando uses el 8% como referencia, ya estás usando una cifra que intenta aproximarse a rendimientos reales, pero asegúrate de que entiendes qué estás calculando. El tercer error es confundir la libertad financiera de la jubilación con la libertad financiera total. Cruzar tu número Coast significa que tu jubilación está matemáticamente garantizada. No significa que puedas ignorar el resto de tu vida financiera. Sigues necesitando un fondo de emergencia. Sigues necesitando evitar deudas de alto coste. Sigues necesitando manejar los gastos grandes que aparecen, como la salud, la vivienda o apoyar a la familia.
El número COAST es un hito fundamental, pero no es un permiso para actuar con irresponsabilidad en el resto de tus finanzas. El cuarto error es calcular el número una vez y no volver a revisarlo. Las circunstancias cambian. Puede que tus gastos estimados en la jubilación sean demasiado bajos. Puede que tu salud cambie. Puede que quieras ayudar económicamente a tus hijos. La vida tiene una costumbre de ser más cara de lo que anticipamos. La solución es construir margen en los cálculos desde el principio y revisar el número COAST cada 2 o 3 años para ajustarlo a tu realidad actual. Hay algo más que quiero contarte antes de cerrar, porque extiende este marco en una dirección que muy poca gente considera. Una vez que cruzas tu número COAST, cada euro adicional que inviertes no va hacia alcanzar tu meta básica de jubilación. Esa ya está resuelta. Cada euro adicional compra una de 3 cosas. La primera es tiempo. Cada año que puedes adelantar tu jubilación es un año de libertad que estás comprando con sacrificio presente. Si tu meta era jubilarte a los 62 y sigues contribuyendo agresivamente después de cruzar tu número COAST, puedes acercar esa fecha a los 58, 56 o incluso menos. La segunda es calidad de vida en el retiro. En lugar de jubilarte con 1.200.000, te jubilas con 2 millones. Ese millón adicional genera 40.000 euros más al año en retiros seguros. ¿Vale ese nivel de vida adicional el sacrificio de seguir contribuyendo a máxima intensidad? Solo tú puedes responder eso. La tercera opción es la más interesante para mucha gente. Puedes usar la libertad mental de haber cruzado tu número COAST para reestructurar cómo trabajas. Tomar un empleo con menor sueldo, pero más sentido. Pasar a media jornada. Emprender algo con ingresos inciertos. Dedicarte a proyectos que importan independientemente de lo que paguen. Antes de cruzar tu número COAST, estas decisiones parecen irresponsables. Después de cruzarlo, son opciones razonables entre muchas. Las matemáticas te han liberado de necesitar optimizar cada decisión laboral para maximizar ingresos. Eso es lo que se siente la independencia financiera real. No necesariamente dejar de trabajar, sino poder decir que no a trabajos que pagan bien, pero te vacían por dentro. Y poder decir que sí a proyectos que pagan modestamente, pero se alinean con lo que quieres construir. Antes de cerrar, quiero que recuerdes algo. Esta idea no es para personas con grandes sueldos, ni para quienes viven en economías privilegiadas. Los principios matemáticos del interés compuesto funcionan en Madrid, en Ciudad de México, en Buenos Aires y en Bogotá. Los números cambian según la moneda y el contexto, pero la mecánica es idéntica. El interés compuesto no sabe dónde vives. Volvamos a Marcos y Elena. Han pasado 12 años desde que los presenté al principio de este video. Marcos sigue en su apartamento. Ganó varios aumentos de sueldo. Ahora gana 105.000 euros. Pero sus gastos también subieron. Cambió el coche, amplió el piso, sus suscripciones y salidas crecieron con los ingresos. Su fondo de retiro tiene 81.000 euros. No calculó nunca su número COAST. No sabe si va bien. Tiene una sensación vaga de que debería estar ahorrando más, pero no sabe cuánto más, ni para qué exactamente. El retiro sigue siendo ese horizonte nebuloso. Elena tiene 51 años. Hace 4 años cruzó su número COAST. Sus ingresos subieron modestamente. Ahora gana 56.000 euros. Pero hace 3 años cambió a un trabajo con menos presión y más horario flexible. Gana algo menos, pero duerme mejor. Su fondo de retiro tiene 340.000 euros. No sabe exactamente cuándo se va a jubilar, pero sabe que puede hacerlo cuando quiera entre los 58 y los 65. La decisión es suya. El margen ya lo tiene asegurado. Marcos y Elena tomaron sus decisiones a años, no en un momento dramático, en decisiones pequeñas y consistentes.
o en la ausencia de ellas? ¿En cuál de los dos te estás convirtiendo tú ahora mismo? La respuesta honesta a esa pregunta no está en tu sueldo, ni en el país donde vives. Está en si sabes cuál es tu número, si sabes dónde estás respecto a él y si tienes un plan para llegar. Las matemáticas existen, el marco existe, la línea de llegada existe. Solo falta que te sientes 30 minutos esta semana, hagas los cálculos con tu situación concreta y descubras si estás más cerca de lo que crees. Puede que descubras que llevas meses del otro lado de la línea sin saberlo. O puede que descubras que aún tienes un tramo por recorrer, pero que por primera vez sabes exactamente cuánto. En cualquiera de los dos casos, esa claridad vale más que cualquier consejo financiero genérico que hayas escuchado en tu vida.